Bueno, Matías, es bastante frecuente que en los integrantes del equipo de salud exista una manera de actuar que lamentablemente a veces se encierra en haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Muchos de nosotros le decimos a los pacientes que no fumen con los dedos amarillos de tabaco. Muchos de nosotros le decimos a los pacientes que tienen que bajar de peso y estamos excedidos en peso. Muchos de nosotros proponemos actividad física y la manera de proponerlo nos muestra una absoluta falta de coherencia, porque nosotros no podemos entender los tiempos de las personas, porque nuestras profesiones nos han llevado a una especie de alienación laboral en la cual la falta de actividad física por la falta de tiempo es una de las constantes. ¿Cómo debiéramos afrontar esto desde un lugar más real, sincero y coherente? Digamos, yo creo que esto es bien complejo y lo primero que me gustaría resaltar, también esto un poco lo digo gracias al aprendizaje que me conlleva compartir espacio con colegas que son psicólogos, psicoterapeutas. Me parece que lo fundamental es poder entender, y eso es una clara muestra, ¿no? De que el conocimiento por sí mismo no es suficiente para generar cambios sostenibles en el estilo de vida de una persona. Eso me parece absolutamente contundente, porque si de hecho miramos observamos de manera crítica en general las campañas que incluso a nivel nacional, a nivel internacional se realizan, esto creo que de a poco va empezando a cambiar, pero en general se pretende motivar a las personas a hacer ejercicio físico explicándoles los riesgos y las desventajas de no hacerlo, en vez de haciendo foco en los beneficios de sí hacerlo, por ejemplo. Y se invierte, creo que, muchos recursos en informar, ¿no es cierto? Como si las personas prácticamente no supieran o desconocieran, y desde ese desconocimiento fuera la motivación o lo determinante en que, por ejemplo, cada vez nos movamos menos. Y no vemos o no podemos interpretar el papel trascendental que juega el ambiente en poder predisponer, facilitar o entorpecer esto. Entonces me parece eso por un lado. Por otro lado, también parece que es importante reconocer que antes de ser médico, kinesiólogo, nutricionista, radiólogo o la profesión que sea, antes somos humanos. Y yo creo que detalles, ¿no? ahí radica gran parte de este, digamos que incoherencia me parece una palabra fuerte y como un poco agresiva, pero en definitiva también es real. Me parece que eso es lo más claro, ¿no? Digamos, entender que, por ejemplo, un profesional, un neumonólogo, un médico que se ha especializado en el estudio del pulmón y que conoce los pormenores de los grandes perjuicios que desarrolla el hábito tabáquico en la salud, y que sin embargo no pueda, creo que es una muestra clara de que para poder motivar necesitamos, no desprecio el papel de la información, pero sí que es bien limitada. Entonces me parece que pudiendo conectar, reconocer que primero somos humanos y que estamos trabajando con humanos, con personas, y por eso, si bien la palabra paciente lo he utilizado porque, bueno, digamos, está como unificada, digamos, y muy arraigada, pero no estoy tan de acuerdo con la palabra paciente. Entender que en el espacio de una consulta lo fundamental creo que es la interacción entre dos personas. Entonces, desde ese lugar creo que uno puede ser mucho más amable, mucho más empático y mucho más contundente en la indicación. También es cierto que esto es una realidad y hay muchas publicaciones al respecto. Es real que el hábito de ejercicio físico del profesional de la salud está fuertemente relacionado con el énfasis y el ímpetu que realiza en la recomendación en relación al ejercicio físico o en alentar a las personas con las que trabaja o que atiende a realizar ejercicio físico. Y de hecho, incluso si la persona, el profesional de la salud,
es físicamente inactivo. Pero sin embargo, supongamos que pone énfasis en la recomendación. Hay estudios que han encuestado a pacientes y hay datos sobre que el paciente o la persona le da menos credibilidad a esta recomendación por una cuestión lógica. A mí hay una placa que me gusta mucho, que la pongo, que es como una historieta, en el cual hay un banco de una plaza y hay dos madres con sus hijos respectivamente. Una madre y un hijo están leyendo y la otra madre y el hijo está con el celular. Entonces le pregunta, ¿usted cómo hace para que el pequeño lea? Leo. Entonces me parece que esto es relevante, porque aparte, a ver, yo no digo que el profesional de la salud tenga que hacer ejercicio únicamente para poder ser coherente en la recomendación. Eso me parece que no sería el camino. Sino, fundamentalmente, sería muy positivo que realice ejercicio físico por los beneficios para su salud. Y de vuelta volvemos a lo contextual, porque tengo muchos amigos que están en periodo de residencia médica, por ejemplo, y realmente el esfuerzo que tienen que hacer ellos para mantener sus niveles de actividad física es determinante. Y en esto me parece que está bueno resaltar otro punto. La última encuesta nacional de factores de riesgo realizada en el año 2013, uno de los indicadores que evaluó fue la inactividad física, ¿no es cierto? O los bajos niveles de actividad física. Y llamativamente el porcentaje es bastante similar al porcentaje de sobrepeso y obesidad, alrededor del 60%. Es decir, más de la mitad de la población adulta argentina se mueve menos de lo que debería. Y cuando le preguntaron las causas a estas personas, la causa mayoritaria fue la falta de tiempo. Y yo siempre, esto lo leí una vez y me resultó muy ilustrador, si hay algo que nos unifica, que nos equipara dentro de toda la diversidad social, es el tiempo. Tanto usted como yo, como quien está filmando, disponemos de 24 horas al día. Nadie tiene ni más ni menos tiempo. El punto es ¿cómo la distribuimos? ¿Cómo la distribuimos? ¿Cómo la invertimos? O si la invertimos o la gastamos. Entonces, desde este punto de vista, teniendo en cuenta los grandes beneficios que tiene la práctica de ejercicio físico y el aumentar la actividad física espontánea, yo creo que si uno puede estar tan pendiente de eso como lo solemos estar de la búsqueda de dinero, por ejemplo, porque a nadie le falta tiempo para buscar incrementar sus ingresos. De hecho, en general estamos bastante pendientes de nuestros niveles de ingresos. No así de nuestros niveles de actividad física. Y esto lo comento porque me parece muy relevante. Me toca trabajar a veces con personas de muy buen nivel adquisitivo que en la situación actual del país, sin problema, se pueden ir 2-3 meses a Europa a pasear y no lo hacen porque eso significaría ir a encerrarse en un cuarto de hotel. Entonces, digo, hay una frase, es un poquito más larga, pero este fragmento me parece significativo. Le preguntaron a Buda qué era lo que más le sorprendía de las personas, de los seres humanos. Y bueno, y él respondió que gran parte de la vida, digamos, perdíamos la salud para poder incrementar nuestros ingresos y después perdíamos nuestros ingresos tratando de recuperar aquella salud perdida. Entonces, me parece que esto es bastante ilustrador. No al vicio, alguien dijo: el secreto de la felicidad radica en la libertad y el secreto de la libertad radica en el coraje. Matías, vos deslizaste una cosa muy importante que es la palabra paciente. Y la palabra paciente implicaba esa concepción de excesiva disparidad entre quien tenía el saber y el autoritarismo de decidir lo que debía hacer alguien. El famoso rol paternalista. Sí. Hoy, por suerte, gran parte de los médicos han entendido que el vínculo médico-paciente está en una relación que se llama la medicina centrada en el paciente. Y esto ha logrado neutralizar bastante eso tan despectivo que tenía la palabra paciente. Bueno, Matías, como siempre, es un placer hablar con vos. Ustedes se dan cuenta que yo
y Matías no habíamos pautado en lo más mínimo de qué íbamos a hablar. La cara de Matías ha expresado la espontaneidad de las preguntas. Y bueno, yo te agradezco profundamente la capacidad y la forma de afrontar esto que tiene su complejidad. Así que muchísimas gracias y esperamos seguir contando con tu participación.